Porque hay gente que, pues no sé, sentada en medio de la quiebra inminente de una empresa o en el epicentro de un divorcio horrible, en lugar de sufrir un colapso nervioso, se vuelve de repente más lúcida y creativa. Es una pregunta que intriga un montón. Bueno, a ver, es que ante un escenario así donde todo parece que colapsa, donde hay conflictos abiertos y te exigen respuestas inmediatas, la reacción biológica de cualquiera es el pánico, ¿no? Ponerse a la defensiva o directamente la parálisis. Claro, el cerebro se bloquea por completo. Totalmente. Cuando el entorno te exige demasiado, el cerebro se satura. La amígdala toma el control, inunda el cuerpo de cortisol y entras en una pura visión de túnel, es decir, un modo de supervivencia estricto donde no hay espacio para planear a largo plazo, solo puedes huir o atacar. Exacto. Y justo por eso, hoy en nuestra inmersión a fondo, vamos a analizar cómo se puede cortocircuitar ese estado de supervivencia. Tenemos sobre la mesa un documento que es verdaderamente fascinante. Sí, las notas tituladas Capacidad, Irradiar. Eso es. Y presentan un caso de estudio que llaman el fuego ante la tormenta. Ahora bien, hay que hacer una advertencia para quien nos escuche, porque la mezcla de disciplinas en este texto es súper inusual. Ellos mismos lo definen como un cruce entre estrategia de liderazgo pragmática, metafísica aplicada y algo que llaman geometría de la consciencia. Madre mía, la geometría de la consciencia. Suena muy abstracto de entrada, desde luego. Claro. Al leer eso, la primera impresión es pensar, estamos ante pura jerga mística incomprensible. Ya, pero fíjate que cuando desglosas el concepto, te das cuenta de que es una definición muy clínica. La geometría de la conciencia en este texto no es más que el mapa de cómo alguien posiciona su energía mental frente a sus problemas. O sea, ¿dónde te colocas tú frente al desastre? Tal cual. Es preguntarse, ¿me sitúo por debajo del problema sintiéndome aplastado? ¿O me pongo en la periferia intentando esquivarlo? Al final es pura arquitectura mental para estructurar la resiliencia. Una arquitectura para dejar de ser la víctima reaccionando a todo y empezar a emanar soluciones. Ese es el objetivo real. Y lo curioso es que el primer paso que proponen no es analizar el mercado ni calmar a tu familia enfadada, ¿eh? Te exige frenar en seco y plantearte una única pregunta originaria. La famosa pregunta de ¿quién soy? Y el documento pone reglas draconianas sobre cómo no se debe responder a esto. En medio de la angustia, la tendencia natural de cualquiera es definirse por su estrés o por su biografía, ¿verdad? Claro, en plan, soy una directora de proyecto a punto de ir a la calle. Exacto. O soy una persona con un matrimonio en ruinas. El modelo te dice que definirse a través del problema consolida esa identidad de víctima. Entonces, la propuesta es anclarse en una esencia mucho más fundamental. De hecho, la frase exacta que recomiendan usar es, cito textualmente, «Soy un hijo del sol. Soy un sol de conciencia en crecimiento y desarrollo». A ver, yo aquí tengo que hacer de abogada del diablo por un momento. Si alguien está perdiendo miles de euros al día o está en una disputa familiar donde vuelan los cuchillos, sentarse a recitar «Soy un sol de conciencia» suena a evasión total. Suena a que estás perdiendo el tiempo, ¿ya? Sí, es un lujo inaceptable. Es como imaginar a la tripulación de un barco que se está hundiendo y con el agua por las rodillas, pues en vez de coger un cubo para achicar agua, deciden ponerse en loto a meditar en cubierta. Es ignorar que la casa está en llamas. La resistencia a esa idea es totalmente lógica, porque tu cerebro te grita que hagas algo físico y rápido. Pero, a ver, el texto no propone ignorar el agua del barco, para nada. Propone un reposicionamiento del locus de control. Usan la metáfora del sol no por ponerse poéticos, sino por pura astrofísica. Si tú no eres un sol, por defecto, eres un satélite. Y claro, un satélite simplemente orbita arrastrado por fuerzas más grandes que él. Eso es. Un satélite es un cuerpo inerte al que empujan, atraen y manipulan las circunstancias. Si operas como un satélite, el caos es quien decide tu estado de ánimo. Pero al afirmar soy un sol, a nivel psicológico, asumes que tienes tu propio centro de gravedad. O sea, el problema deja de ser un monstruo gigante que te va a comer. Exacto. Pasa a ser simplemente el terreno de juego. El barco hundiéndose ya no es la tragedia que te define como víctima. Se convierte en el entorno donde tú decides cómo vas a poner a prueba tus habilidades. Ese matiz cambia todo el paradigma. No niegas que el barco se hunde, pero te niegas a que el pánico decida cómo coges el cubo. Pero claro, una vez que alguien hace ese cambio de chip y asume ese centro gravitacional, la tormenta sigue ahí fuera.
Los problemas no han desaparecido por arte de magia. ¿No? ¿Siguen intactos? Entonces, ¿cómo opera físicamente alguien que acaba de reprogramar su mente así? Porque el instinto seguiría siendo salir corriendo a apagar fuegos. Pues la estrategia que plantea el modelo es súper contraintuitiva. Es un movimiento radical de contracción. Un viaje hacia adentro antes de dar ni un solo paso hacia afuera. Sugieren una técnica física que es aislarse un momento, cerrar los ojos, poner una mano sobre el esternón y visualizar un punto luminoso en el pecho. Es buscar deliberadamente un anclaje físico soltando el ruido externo. Exactamente. Y el objetivo de esta contracción es alcanzar lo que en las notas llaman el punto de palanca. Y aquí, fíjate, es donde cruzan la gestión emocional con la ley de Pareto. Ah, la del 80-20. Sí, todo el mundo la conoce aplicada a la economía, donde el 20% del esfuerzo te da el 80% de los resultados. Pues este texto aplica esa métrica a la existencia humana directamente. O sea, el argumento es que un 20% de tu esfuerzo mental invertido en anclarte en tu interior genera el 80% de la capacidad real para resolver la crisis de fuera. Justamente, porque el forzar ese anclaje con la mano en el pecho no es solo un tema simbólico. Biológicamente, estás activando el sistema nervioso parasimpático y frenas de golpe el bucle de cortisol. Dejas de buscar tiritas rápidas y creas una base neurológica sólida para poder operar con claridad. ¿Sabes? Esto me trae a la cabeza una analogía visual que me encanta. Y mira que mencionar el ojo del huracán es el cliché más viejo del mundo cuando hablamos de crisis. Totalmente, está súper visto. Sí, pero es que si lo analizamos desde la pura física, es brillante. En un huracán real, por fuera los vientos van a 200 km/h y lo destrozan todo. Si intentas luchar desde esa periferia, pues sales volando. Claro, no tienes ninguna oportunidad. Pero si te sitúas exactamente en el núcleo, hay una calma absoluta. Puedes hasta ver el cielo azul. Es como el punto de apoyo en un balancín. Si te pones en un extremo, cualquier peso te lanza por los aires, pero si te pones en el centro exacto, puedes sostener toneladas sin moverte ni un milímetro. Esas imágenes ilustran perfectamente el estado que las fuentes denominan el sol quieto, porque cuando llegas a ese centro, tu mente no se queda en blanco ni apática. Es un espacio de integración masiva de información, y en ese sol quieto tienes que invocar 7 cualidades operativas concretas. Vale, ¿cuáles son esas 7? Pues son sabiduría para ver el cuadro completo, amor para entender las motivaciones de los demás, armonía para ordenar el caos, equilibrio para no tambalearte, belleza buscando el mejor resultado, salud para que el proceso no te destruya y, por último, fuerza o poder para ejecutar la decisión. Y aquí justo en este punto de las notas es donde me llevé una sorpresa enorme, porque tú esperas que el texto se quede ahí flotando, describiendo la belleza y la armonía con palabras súper poéticas. Ya, y te esperas algo súper espiritual. Total, pero de repente da un volantazo hacia el mundo hipercorporativo y sacan una herramienta que llaman la lista de coherencia. O sea, convierten unos conceptos metafísicos en una hoja de cálculo estricta y dura. Es el pragmatismo llevado al límite, ¿sí? La regla es que coges cada proyecto, cada relación o cada hábito que te está causando estrés y lo sometes a evaluación. Tienes que puntuar esas 7 cualidades del 1 al 5. Vale, para que la gente se lo visualice bien. Imaginemos a alguien evaluando el lanzamiento de un producto tecnológico que tiene a todo el equipo al borde del colapso. Perfecto, un caso muy típico. Tendría que preguntarse, a ver, del 1 al 5, ¿cuánta sabiduría y aprendizaje nos aporta esto? ¿Cuánta fuerza, o sea, rentabilidad económica? Y súper importante, ¿cuánta salud mental nos está costando? Exacto. Y cuidado, porque las reglas de esta métrica no perdonan. Si el promedio de los 7 ejes no llega a un 3,5, o si tan solo uno de los ejes saca menos de un 2, la iniciativa se elimina o se rediseña por completo, sin excusas. Madre mía, es que verlo así te explica perfectamente cómo se previene el temido burnout. El agotamiento no viene solo de echarle muchas horas a algo, viene de sostener proyectos que a lo mejor puntúan un 5 en dinero, pero un 1 en salud o en armonía. Claro, esa disparidad te drena la energía de una forma brutal. Por eso, usar la belleza y la armonía como indicadores clave de rendimiento, con números duros del 1 al 5, te fuerza a cortar por lo sano con lo que solo te aporta ruido. Y bueno, una vez que ya has pasado ese filtro implacable y tienes una decisión clara, pues toca salir de esa calma. Hay que volver a interactuar con el entorno en crisis, abrir la puerta de la sala de reuniones o tener esa charla difícil en casa.
El modelo llama a este regreso a la acción el despliegue tridimensional. Que es básicamente la radiación que emite ese estado mental del Sol. Y entiendo que lo dividen en 3 fases súper específicas, ¿no? Calor, luz y agua de vida. Exactamente. Fíjate que las palabras están elegidas con muchísima intención. Si empezamos por el calor de amor, la primera intuición te diría que es compasión, suave, como de ir abrazando a todo el equipo. Pero el texto advierte tajantemente que esto no es ningún sentimentalismo barato. No, ¿qué va? Ellos traducen ese calor como voluntad y unidad. En un conflicto, cuando te pones a la defensiva, generas frialdad, distancia pura. La gente se cruza de brazos protegiendo su parcelita. El calor aquí es una fuerza de voluntad proyectada como un láser para derretir esa rigidez del ego, tanto el tuyo como el del otro. O sea, cambiar la dinámica de yo contra ti por un nosotros contra el problema. Eso es. Es imponer una atmósfera donde el hielo de la hostilidad simplemente se deshace, porque no se puede sostener ante esa presencia. Vale, entonces, una vez que hemos derretido el hielo en esa sala de reuniones y la hemos pacificado, pasamos a la segunda dimensión, que es la luz y color. ¿Cómo operaría esto exactamente? Pues la luz simboliza el correcto pensar. Piensa que el miedo te oscurece la mente, te mete en callejones sin salida. La luz te da esa visión panorámica para ver oportunidades donde el estrés solo veía muros. Y lo del color es interesantísimo. Cuéntame. Como la luz blanca tiene todos los colores del espectro, el modelo lo usa como metáfora para aprovechar la diversidad de talentos. En vez de que el líder imponga su única visión gris, extrae todos esos matices de la gente de la sala para crear una solución superestructurada. Qué bueno. Así que el calor une a la gente, la luz diseña la estrategia, pero claro, falta la ejecución, el momento de abrir la boca y verbalizar todo eso para que la gente actúe. Y ahí entra la tercera dimensión, ¿verdad? El sonido, palabra, agua de vida. Sí, que asocia la comunicación con la verdad, la belleza y la bondad. Ya que hay una analogía implícita que creo que merece la pena explorar porque lo ilustra a la perfección. Piensa en cualquier reunión de trabajo tóxica. Ya sabes, llena de jerga vacía, la gente poniéndose excusas, cubriéndose las espaldas. Toda esa comunicación a la defensiva es como echar arena seca directamente en los engranajes de un motor. Es una tortura, sí. Todo raspa, todo chirría. Exacto. Se genera una fricción brutal y al final la maquinaria se detiene por completo. Y en un entorno así, intentar avanzar es imposible porque te topas con resistencia constantemente. Pero cuando alguien, que está súper anclado en ese centro del que hablábamos, emite palabras con verdad, pues genera confianza automática porque se nota que no hay agendas ocultas. Si además le suma belleza, inspira a los demás. Y si habla con bondad, desactiva las alarmas del ego y da paz. Es que esa comunicación es literalmente agua de vida para el equipo. Tal cual. Y al echar agua en esa maquinaria llena de arena seca, la arena se lava. Los engranajes se lubrican de golpe. Y lo que hace un minuto era pura parálisis, pues vuelve a fluir. El conflicto se resuelve porque, básicamente, has cambiado la viscosidad del ambiente. Y fíjate que esa fluidez no la consigues a base de martillazos contra los engranajes. La consigues porque has actuado con la misma física que un sol. Emites el calor que une, la luz que guía y el agua que da vida. Ahora bien, para no depender de tener un golpe de inspiración cada vez que hay una crisis, el documento insiste en que esto hay que sistematizarlo, sí o sí. Claro, no puedes confiar en la suerte. Y esto nos lleva a lo que denominan el protocolo de replicabilidad, ¿no? Que es convertir toda esta filosofía en hábitos mecánicos puros y duros. ¿Cuáles son los pasos de este protocolo? Hay 3 rituales que son innegociables. El primero se hace todas las noches, es el diario de conciencia. Y ojo, la regla principal es que antes de dormir está prohibido rumiar sobre los problemas. Tienes que responder a 3 preguntas muy precisas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Dónde brillé? ¿Y qué sombra integré? Esa última te rompe todos los esquemas. ¿Qué sombra integré? Te obliga a admitir que a lo largo del día has tenido impulsos destructivos, envidias o ganas de mandarlo todo a la porra. Pero a nivel psicológico, ¿por qué funciona esto de la sombra? ¿Por qué va a tener impacto al día siguiente? Funciona porque altera físicamente el circuito del miedo en tu cerebro. Si tú reprimes una emoción oscura porque te da vergüenza, se queda ahí enquistada en la amígdala, lista para saltar en modo pánico a la mínima. O sea, una bomba de relojería. Totalmente.
Pero al observarla, escribirla y reconocerla como algo normal de la experiencia humana, mueves esa información hacia la corteza prefrontal, que es la parte lógica y analítica. Al ponerle nombre en un papel, tu cerebro deja de verla como una amenaza de muerte y la convierte en un simple dato más. Es fascinante, ¿eh? Le quitas todo el poder de sabotearte en silencio. Y aparte de este diario de cada noche, entiendo que el documento también marca horizontes a más largo plazo, ¿verdad? Sí, claro. El segundo hábito es la matriz 3x3, que está pensada para planificar a 1 o 3 años. Aquí tienes que definir de forma súper estricta 3 valores innegociables, 3 acciones de alto impacto y 3 indicadores de coherencia para saber que no te estás desviando. Vale. Y para que la matriz y el diario no se descontrolen, tienes el tercer hábito, el filtro dominical. Cada domingo haces una pequeña auditoría personal. Revisas qué eje de convergencia, del 1 al 5, ha fallado esa semana y piensas cómo recalibrarlo para el lunes. Lo más impactante de este sistema, la verdad, no es lo exhaustivo que es, sino que las notas comparten resultados empíricos, cifras concretas, de gente que ha aplicado esto durante 6 o 12 meses. Y son reveladoras. Es que los datos hablan solos. Quienes siguen este protocolo experimentan una caída de entre el 40 y el 60% en su reactividad emocional. O sea, reducen a la mitad las veces que explotan o toman decisiones pésimas por el miedo. Madre mía, la mitad. Sí, la rumiación esa que te paraliza cae en picado. Y toda esa energía que te sobra la terminas canalizando hacia la creación de un proyecto de legado, algo que trasciende el ir sobreviviendo al día a día. Y fíjate cómo esto cierra el círculo de una manera espectacular. Empezamos analizando a una persona agobiada, atrapada hasta el cuello, preguntándose con angustia existencial, bueno, y ahora que todo se hunde, ¿quién soy yo? Ya. Y gracias a este protocolo, a frenar, a evaluar con la matriz esa del 1 al 5 y a desplegar calor y luz, esa misma pregunta inicial muta por completo, deja de ser una duda trágica y pasa a ser una afirmación súper rotunda. Totalmente. Ya no buscas tu identidad en sí, los demás que aprueban o en tu cuenta bancaria. Reconoces tu propio centro de gravedad de forma activa. Y esa es, digamos, la lección suprema de todo este análisis. El modelo te propone que la vida no tiene que ser una batalla defensiva constante. No tienes que ir suplicando armonía al mundo exterior. Porque si articulas tu propio sistema operativo solar, la armonía se genera desde dentro y la irradias, ¿no? Eso es. El desarrollo de verdad no se mide por las crisis que logras esquivar, sino por tu capacidad de mantener tu luz estable cuando la tormenta te pega de lleno. Es el paso de ser una víctima circunstancial a ser una presencia que literalmente reordena el caos a su alrededor. Es un cambio de paradigma profundo, ¿eh? Pasar de reaccionar a emanar. Pero bueno, antes de despedirnos y aprovechando toda esta maravilla de metáforas astrofísicas que nos ha dado el texto, hay una reflexión que me parece brutal para que quien nos escuche le dé vueltas por su cuenta. A ver, cuéntame. Imaginemos que estas herramientas funcionan a la perfección y cada persona logra establecerse como un sol independiente, con su centro de gravedad masivo, su calor y su luz. ¿Qué pasa el día en que dos personas que operan a este nivel máximo de radiación, pero ojo, con visiones del mundo o valores radicalmente opuestos, colisionan en una misma sala o en un mismo divorcio, por pura física gravitacional? ¿Lograrán acoplarse para formar un sistema binario equilibrado donde convivan? ¿O la inmensa densidad y radiación de uno terminará inevitablemente eclipsando o, peor, incinerando al otro? Uf, qué fuerte. Es una pregunta espectacular para llevársela a casa, desde luego. Pues ahí la dejamos, para darle muchas vueltas. Mientras tanto, el desafío ya está sobre la mesa. A ver si hay suerte a la hora de activar nuestro sol quieto la próxima vez que el entorno decida convertirse en un huracán.